Hola, yo soy Fernando Gamboa y vamos a estar tocando el tema del grupo EPENSA. Para el 2013 existen tres grupos importantes que manejan todo el mercado periodístico o el mercado de diarios de circulación a nivel nacional, ¿no? Uno es el grupo El Comercio, que tiene un poco más del 50%, el grupo EPENSA, que tiene un poco más del 22%, y el grupo La República, que tiene la otra porción. En el 2013 se concreta una unión entre EPENSA y el Comercio. El Comercio compra una gran parte de las acciones y para el 2013 concretan toda la compra, convirtiéndolos probablemente en el grupo más grande, más importante y teniendo cerca de un 80% del mercado de circulación de periódicos en Lima y a nivel nacional. El 18 de noviembre del 2013, 8 periodistas, algunos trabajadores del Comercio, entablan una demanda constitucional, indicando de que al un medio dentro de la prensa escrita como El Comercio tener cerca de un 80% del mercado de lectores, los establecía no como monopolio, sino como estar en una posición de acaparamiento. Y una de las cosas que se supone en nuestra Constitución y las leyes establecen es de que los lectores, el público, la ciudadanía, debe tener derecho a una pluralidad de puntos de vista con respecto a las noticias que se dan, ¿no? a la forma, no es solo las noticias, sino la forma en cómo son transmitidas estas noticias. Estos 8 periodistas indicaban que al tener un 80% del mercado de lectores, esto podría o los pone a ellos en una posición no de monopolio, pero sí de influencia, o como también lo dice en la Constitución, concentración de medios. Ellos, creo que en muchos lugares han observado de que ver a alguien o ver a un grupo, no solo una familia, sino a un grupo, el tener la capacidad de poder direccionar o influenciar el pensamiento o las decisiones o la forma en cómo se informa a la población es muy peligroso. ¿Por qué es que esto se ve de esa forma? Recordemos en el Perú, en la dictadura anterior a la de Fujimori, la dictadura militar, el gobierno llegó a establecer una oficina que era la que dictaba los titulares y las noticias que salían por radio, televisión y en los periódicos, ¿no? Por lo tanto, la Constitución de 1979 prohibía que el Estado intervenga en esto y cualquier cosa que se parezca a un monopolio. Esta compra significaba que el comercio más o menos pasaba a controlar el 80% del mercado de prensa escrita en el Perú, teniendo además en consideración que controlan el 70% del canal de televisión de señal abierta más importante del Perú. En ningún país del mundo, una sola familia, un solo grupo, controla el 80% de la prensa escrita. Es una mala idea. Y es una mala idea porque no permite que haya pluralidad informativa. Estas elecciones recientes, las que estamos viviendo hoy, creo que son una clara muestra de que eso no solamente es ilegal e inconstitucional, sino también inconveniente. Si el juez Macedo hubiera fallado en 2014, probablemente no hubiéramos tenido que ver las cosas que hemos visto en el Grupo del Comercio durante estas elecciones. Esperamos que esta sentencia sirva para que finalmente entiendan que no se puede acaparar el 80% de la prensa escrita sin que nada suceda, sin que esto no tenga importancia, sin que no haya un grupo pequeñito, sí, pequeñito, de periodistas que van a decir, así no, así no. En el artículo 61 de nuestra Constitución indica que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Esto es muy importante. Hay que recalcar algo. Esto es lo que dice la Constitución de 1993. La Constitución de 1979 expresamente decía
de que estaba prohibido el monopolio. Que es absolutamente indispensable que exista libertad de prensa y libertad de crítica, y que por lo tanto es muy importante que la prensa, que todos los medios de comunicación reflejen la diversidad de puntos de vista, de opiniones, de tal manera que el ciudadano común y corriente esté suficientemente informado y pueda tener una posición con conocimiento de causa de la problemática política y social. Eso para mí es incompatible con la concentración de los medios de prensa. Y afortunadamente tenemos una Constitución que en ese aspecto es absolutamente clara, es meridianamente clara, pues prohíbe la exclusión, el monopolio y el acaparamiento de la prensa. Creo que ese es un principio que está perfectamente establecido en la Constitución. Ahora, ha surgido un fenómeno muy concreto que es el hecho de la compra por el comercio de Pensa, que yo creo clarísimamente entra en contradicción con ese principio constitucional, y por eso me parece que ha sido una muy buena iniciativa la de estos 8 periodistas, que arriesgándose a la muerte civil han hecho una acción de amparo pidiendo que el Poder Judicial declare nulo ese acuerdo comercial. Yo creo que las razones son obvias. Ningún país democrático digno de ese nombre acepta una concentración de la prensa que le dé a un órgano, a una empresa, a un grupo, el 80% o casi el 80% del mercado informativo. Todas las sociedades democráticas desarrolladas tienen leyes o principios que impiden, digamos, el monopolio y el acaparamiento. En el 2014, siendo el presidente Ollantumala, al cual se le consultó con respecto a esto, él creía, y en sus declaraciones indicó, que quizás era necesario que el Estado interviniera. Y eso es algo que para muchos juristas y constitucionalistas lo ven como un peligro. El hecho de que empecemos a tener leyes propias, y leyes propias para las comunicaciones. Eso puede tener, es un arma de doble filo. Pueden empezar teniendo o tratando de controlar algunas cosas, como el que haya esta concentración, pero puede terminar convirtiéndose en un control de los medios, que es una de las cosas, una de las características que siempre se ve en una dictadura o en un gobierno totalitario, ¿no? Tratan de controlar las noticias y tratan de suprimir aquellos periodistas que son ajenos o contrarios a lo que el gobierno dice. Por lo tanto, para muchos esto es realmente muy peligroso. Cuando se consultó después de estas declaraciones a la población si creían que era una buena idea que el Estado interviniese, casi el 68% en Lima y a nivel nacional respondieron de que no estaban de acuerdo el Estado interviniera, porque ya hemos visto lo que ocurre cuando el Estado interviene en esto. En junio de este año, el juez que veía este caso falló a favor de los demandantes, cosa que los demandados, el Grupo Comercio, dijo que iban a apelar, ¿no? Y por supuesto que tienen todo el derecho a hacerlo. Siguiendo los dos argumentos y a modo de conclusión, no son un monopolio porque existe alguien más en el mercado, y es verdad que ellos no están limitando la existencia o la fundación de un nuevo periódico, eso no está prohibido, ¿no? Pero sí debemos de advertir de que estos grupos de influencia, que un grupo tenga tal concentración de la influencia, ¿no? Eso es lo que se cuida, ¿no? Que no tengan el poder de influenciar de manera negativa. Se espera que sea positiva, ¿no? Pero hemos visto muchas veces en el Perú, ante el último dictadura con Fujimori y con la dictadura anterior de los militares, que el controlar los medios es realmente peligroso, ya sea por el Estado o por privados. Espero que esto les ayude a ustedes a crearse
una idea y que tengan armas para poder hablar de esto y podamos seguir debatiendo, porque esto aún no ha acabado, ¿no? Esto significa que después de 8 años, lamentablemente, llegaron a un fallo como este, lamentablemente por el tiempo que se demoraron, ¿no? Porque no vamos a dar ningún juicio, pero es verdad que en las últimas elecciones vimos muchas cosas salir desde un grupo como este grupo del comercio, ¿no? Era innegable en todos los medios que tenía, en todos los periódicos, los diarios que tenía, la forma en que ellos querían influenciar y cómo ellos habían tomado partido específicamente por un grupo, lo cual se supone los comunicadores, los periodistas debemos mantenernos al margen e informar las cosas con ética, responsabilidad y con veracidad sobre todo.